Gracias, muy buenas tardes a todos. Qué bendición que estamos aquí reunidos para estudiar la palabra de Dios. También buenas tardes, buen día a cada persona que se nos une vía internet, desde donde quiera que estés. Te mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Si nos haces favor, comunícate tú también. Nos gusta oír de ustedes en sus comentarios, los apreciamos mucho. Y al final esperamos poder darte las gracias por haberte comunicado con nosotros. Muy bien, vamos a empezar el estudio. Estamos estudiando las cartas, las epístolas, y estamos en Primera de Tesalonicenses, y ahora nos toca el capítulo 4. No, a diferencia de las otras ocasiones, no vamos a avanzar todo el capítulo, pero vamos a ver hasta el verso 12, del 1 al 12. Y allí en eso vamos a estar estudiando o aprendiendo en esta noche. Pero para no perder la costumbre, me gusta preguntar qué se les quedó de la lección pasada. Pueden ver sus notas, pueden ver el capítulo 3. ¿Qué vimos ahí que a ustedes les llamó la atención o que es digno de mencionarse otra vez? ¿Qué era? ¿Qué vieron? ¿Qué me puede decir? A ver, Linda. ¿Qué es vivir en la fe? ¿Qué es vivir en la fe? Porque la lección, ¿se acuerdan? Se llamaba ¿Cómo vivir en la fe y el amor? Y a Linda se le llamó la atención qué es vivir en la fe. ¿Y qué pudiéramos decir qué es vivir en la fe? ¿Alguien? Ahí está. Vivir creyendo todo lo que Dios dice. Hay otras, y su palabra, por supuesto, ¿verdad? Hay otros que nos hablan cosas diferentes. Entre esos otros podemos ser nosotros mismos. Puede ser las circunstancias, puede ser las noticias, pueden ser otras personas. Pero el que vive en la fe vive creyendo todo lo que Dios dice. Si Dios dice que ya nos justificó, ya nos perdonó, ya nos santificó, ya nos hizo miembros de su familia, nosotros así vivimos. Y no tenemos que estarle diciendo, Señor, hazme tu hijo. Ya me hice mi hijo. Muy bien, me parece estupendo ese aporte, Linda. ¿Alguien más? ¿Qué aprendió de la pasada? ¿Qué podemos decir? De andar en amor. En amor, es la otra parte. Y entonces, para complementar, ¿qué dijimos que era andar en amor? ¿Alguien se acuerda? Amar a nuestro hermano. Ajá, vivir, imitar a Dios y andar como Él, que es, pues Dios no va a odiar a nadie, o sea, pero Dios sí es justiciero, o sea, Dios sí hace justicia. No quiere decir que amar a nuestro hermano quiere decir pasarle todo, no, tienes que ayudarle a ser disciplinado, ayudarle a ordenar su vida, no que se la vas a pasar todo, porque así es Dios. Dios tampoco nos deja que hagamos lo que querramos, no, tenemos que ir por la senda correcta. Muy bien, gracias por su aporte. Vamos a entrar entonces al capítulo 4, versos del 1 al 12. Y vamos a ir leyendo. Vamos a leer el verso primero para comenzar. Dice: por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendieron de nosotros cómo les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más. Voy a usar ese verso primero como especie de introducción, porque lo que Pablo literalmente les dice a la iglesia de Tesalónica: ustedes han aprendido a caminar con Cristo. Y acuérdate otra vez esa nota clave en Tesalónica.
¿qué es lo que pudiéramos decir que es lo más sobresaliente de la iglesia de Tesalónica? ¿Quién pudiera pensar en algo? ¿Qué sería lo más, cuando vemos todo esto que estamos estudiando de los tesalonicenses, qué pudieran decir? Lo que más yo admiro de los tesalónicos es esto. ¿Qué pudieran decir? No necesariamente de lo que estamos hablando hoy, pero de lo que hemos estudiado hasta ahorita. Su fe. Su fe, ok. ¿Alguien más? Porque mencionamos un punto clave para que los tesalónicos sean dignos de admirar. Y ese punto clave, otra vez, cada quien tenemos nuestro punto de vista, pero en el mío, es que los tesalónicos disfrutaron de la presencia de Pablo solamente ¿cuánto tiempo? 3 o 4 semanas, a lo más. Eso para mí es un punto tremendo, porque imagínate, en ese tiempo ellos tuvieron que absorber todo esto que el apóstol estaba compartiendo, y el apóstol lo dice bien claro, cómo trabajando de día y de noche compartimos y les enseñamos la palabra de Dios, y ellos lo aprovecharon. Entonces, para mí, ese es un punto clave, y Pablo dice algo de eso que aprendieron, dice, ustedes han aprendido a caminar con Cristo. Literalmente Pablo les dice, sigan haciéndolo, sigan caminando con Cristo, y luego dice, y aún vayan más adelante. ¿Ya están caminando con Cristo? Sí. Es de las veces que te dice, ¿ya te aprendiste la lección? Sí. Y como que quisieras que te dijeran, ok, ya no estudies. Pero te dicen, no, estudia más para que sepas más. ¿Amén? Eso es lo que literalmente Pablo les está diciendo. Al final del verso 1 dice, abunden más y más. ¿Caminan con Cristo? Sí. Bueno, sigan caminando, sigan creyendo, sigan amando, sigan haciendo lo que tienen que hacer, abunden en eso. Eso a manera de introducción. Vamos al verso 2, porque dividí estos versos del 1 al 12 en 3 puntos. El primero, el Señor que ordena; el segundo, el Señor que nos da; y el tercero, el Señor que nos instruye. Ahorita los voy a repetir otra vez, así que si no los captaron todos, no se preocupen. Vamos al primero, el Señor que ordena. En el verso 2, tenemos un Dios que es Dios y que ordena porque Él es Dios. Dice, porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesucristo. Verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya se los hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Hasta ahí leemos ese primer punto, el Señor que ordena. En otras versiones, aquí dice, ya saben qué instrucciones, pero en otras versiones dice, ya saben qué mandamiento les dimos de parte del Señor. Y lo que recibieron al recibir la palabra de Dios, y esto es lo que debemos de entender, que cuando leemos la palabra, para nosotros es un mandamiento de Dios, amén. Lo que dice ahí, claro, dividirlo correctamente, sí. Hay partes que le tocaba a los judíos, sí, pero hay parte que le toca a la iglesia en este tiempo. Entonces todo lo que es para nosotros tenemos que tomarlo como eso, como lo que es, como mandamientos del Señor. Y aquí tenemos un Señor que nos ordena, y Pablo les dice lo que en realidad los mandamientos, y si tú notas, son mandamientos muy sencillos, pero profundos, o sea,
no que se deben tomar ligeramente, pero yo puse estos mandamientos en 4 partes aquí. Número 1, que se aparten de fornicación. Eso era lo primero que les dije. Alguien me dice qué es fornicación, porque si no entendemos qué es fornicación se nos va todo el asunto. Y haz de cuenta que no aprendimos nada. Fornicación, ¿sí saben? ¿O la estudiamos? Fornicación es la relación, les voy a ayudar, la relación sexual ilícita fuera del matrimonio. Punto. O sea, puede ser fuera del matrimonio o puede ser antes del matrimonio. Y para este caso puede ser hasta después del matrimonio también. O sea, cuando se muere la persona. Pero eso es lo que dice ahí. O sea, no podemos decir que no dice lo que sí dice. Que se aparten de eso. Ahora, ¿por qué creen que Pablo, o que Dios a través de Pablo le da este mandamiento como principal a los tesalónicos? ¿Por qué serían eso? ¿Por qué piensas tú? Primeramente pienso de que es porque pues, una manera en que Dios puede usarlo a uno es tener el matrimonio es algo muy importante para la iglesia. Y es una manera de mantener, ¿cómo se llama?, la iglesia limpia y pura, teniendo, ¿cómo se llaman?, familias. Sí. Pienso que es una razón muy importante. Muy bien. Perfecto. Gracias. ¿Alguien más? ¿Por qué Yo creo que era uno de los problemas más comunes. Sí. Haz de cuenta que era ahí un despapalle, decimos en México, que cualquiera podía meterse con cualquiera. Allí en Macedonia estaban templos paganos que eran templos sexuales. Había muchos sacerdotisas que no eran otra cosa más que prostitutas. Y la gente iba según a adorar a sus dioses, pero iba a tener relaciones relaciones sexuales. No nomás hablar de cómo estuvo el día y todo, con estas sacerdotisas. Y entonces tenía que aclarar bien clarito que Dios les ordena dejar de andar en fornicación. O sea, eso no es para ustedes. Diga, tampoco para nosotros. O sea, se lo digo a Pedro para que lo entienda Juan. Pero eso no quiere decir que el sexo es malo. El sexo es bueno en el contexto correcto. En el contexto que Dios lo creó en el matrimonio. El sexo no es bueno, es buenísimo. Entonces, el segundo punto es que se aparten de fornicación. El segundo, la B, es que tengan su propia esposa, no la esposa del vecino, su propia esposa, pero que la tengan como dice, en pureza y honor. En pureza y honor. Que cada marido pueda o podamos tener a nuestra esposa como algo digno, como algo honorable, y complementa y dice, no en pasión de concupiscencia. Esas palabrotas de domingo no las usamos mucho. Habrá otra versión que nos ayude a entender eso, porque yo en inglés lo que mejor me dio la idea dice, not in lust, la palabra lust, que significa lujuria, L-U-S-T, ¿hallamos otra? Sin dejarse llevar por los malos deseos, o sea, fantasías, cosas desviadas, cosas que, pues es que mucha gente la hace, sí, pero son los que no conocen a Dios. Entonces, tener a su esposa en pureza y honor es diferente a tenerla en pasión de malos deseos. ¿Estamos entendiendo hasta acá? ¿Cómo debemos de vivir? Los que amamos a Dios, dice, debemos tener a nuestra esposa en pureza y honor.
no en esa pasión desordenada. Eso es lo que diría ahí. El tercero, porque vamos a avanzar, es que nadie agrave ni engañe a su hermano en esto. Note que la Biblia dice en esto, todos digan en esto. En esto. Pregunto yo, ¿en qué? En eso, en engañar a su hermano o chiriarle, clavarle el cuerno con su esposa. No, dice la Biblia, que nadie agrave a su, ni engañe a su hermano en esto, en ese engaño de impureza sexual. ¿Por qué? Porque Dios es vengador. Fíjate, Dios es vengador de todo eso. Entonces, otra vez, ¿por qué Pablo tenía que ser tan específico? Porque era común que la gente se interrelacionaba sexualmente. Y Pablo dice, no, así no quiere Dios. Dios quiere que cada uno tenga su propia esposa, cada esposa tenga su propio marido en este contexto, pero luego que nadie engañe ni agravie a su hermano en esto, porque Dios venga esto. Y por último, en el último punto ahí del inciso 1, es que Dios nos llamó a pureza. Diga fuerte, Dios me llamó a la pureza. Pureza, ¿qué pudiéramos decir que entendemos por pureza? Pureza. Santos, santos que significa apartados para Dios. Pureza es que no eres impuro, que no te llamó a la impureza, a la suciedad. Y pureza se relaciona como con suciedad, ¿no? Con no estar limpio, con tener cosas escondidas, con tener agendas que no quieres que nadie vea. Dicen que por lo menos el chismoso de Facebook dice eso. Buenas tardes. Que ningún marido le suelta el teléfono a su esposa. Y digo yo, ¿por qué? Tiene miedo, ¿verdad? ¿Tendrá miedo? Sí. ¿De qué tendrá miedo, Nelson? De las boberías que andar buscando con la mujer. Es la verdad. De las impurezas. De las impurezas, o sea, de mensajitos secretos que quizá alguien le manda. Mire, uno tiene que ser transparente. Amén. Mi teléfono yo lo dejo en cualquier lado. Ahorita ahí mismo lo tiene mi hija ahí, mis hijas. Si me estuvieran enviando mensajitos de eso, yo le decía, echa para acá. Echa para acá, Mi correo electrónico es público, ahí está en la computadora. Digo, no para que así todo el mundo lo vea, pero el que lo quiera ver, lo puede ver. Porque no tengo nada que esconder. Y mi Facebook, no tengo dos Facebook. Hay gente que dice que tengo el que puedes ver y el que no puedes ver. donde te acepte y donde no te Le dice, pastor, mi otro Facebook todavía no se convierte. Entonces, Algunos hasta se cambian, tienen dos nombres. sí, tienen dos nombres que me da trabajo hallarlos. Entonces, ¿a qué nos llamó Dios? A pureza, diga, a pureza. A pureza. Ajá, no hay impureza. Y entonces eso es clave. Ese era el uno, el Señor que nos ordena. El número 2, el punto 2 del mensaje es que el Señor que nos da. En el verso 8 dice, así que el que desecha esto que estaba ordenando, el que desecha esto, les pido que se sienten de tal manera que puedan acercarse un poquito más y puedan ver así casi, si es posible. Verso 8, así que el que desecha esto,
estos mandamientos, esto de la pureza, esto de que nadie agrave ni engañe a su hermano, el que desecha esto, no desecha a hombre, fíjate, sino a Dios. Ahí, paramos allí para entender que lo que Dios nos habla, nos lo habla no como si nos lo hablara un hombre, sino el que nos lo está hablando es Dios, aunque sale de ahí, de la palabra de Dios, pero de ahí nos lo está hablando y uno dice, si yo no obedezco, no es que no estoy obedeciendo al hombre, no estoy obedeciendo a Dios. Pero la parte que a mí me llamó la atención de ese verso, especialmente la última parte, dice, no desecha a hombre sino a Dios, y luego dice al final, que también nos dio su Espíritu Santo. Repita fuerte conmigo. Dios le dio su Espíritu a los tesalonicenses. O sea, deje que eso se asiente en su espíritu. Porque mírelo así. Los tesalonicenses eran gente nueva en Dios. Amén. Relativamente. Y con todo eso, que eran gente nueva, Dios les dio de su espíritu. Ahora, ¿por qué? Porque Pablo les dijo que cuando recibimos a Cristo, recibimos de su espíritu. Algunos de nosotros nos enseñaron que el espíritu había que buscarlo. Y entonces en esa búsqueda no nos dijeron bien. Porque el espíritu no se busca, el espíritu se recibe. Y literalmente se recibe cuando recibimos a Cristo. El espíritu no es algo que yo siento, no es algo que yo he oído gente que dice, no, yo lo recibí cuando me caí, cuando hice esto, etcétera, etcétera. Nos hablaron de otra experiencia, nos hablaron de sentir. El espíritu no es sentir. El espíritu es creer. Diga conmigo, creer. Entonces, si a los tesalonicenses Dios les dio de su espíritu, por la única razón de estar en Cristo, Dios también nos ha dado a nosotros de su espíritu. ¿Cuántos lo pueden creer? Amén. ¿Cuántos pueden decir, yo tengo el espíritu? Yo tengo el espíritu. Y tan fuerte es esto que la Biblia dice, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, no puede haber uno que no tenga su espíritu. Y luego aparte dice, porque Dios no da de su espíritu por medida. Él no lo ha dado todo. Entonces no podemos estarle diciendo, Señor, dame más. Ya te di mi espíritu. Y no te lo di por medida, te lo di entero. ¿Por qué? Porque el que tiene a Cristo, el que ha creído el mensaje que Cristo ya nos hizo nacer a esta vida nueva, ya su espíritu está en nosotros. Amén. Amén. Y en Juan 16:7 podemos solo corroborar esto y nos vamos al último punto. Juan 16:7 dice Jesús, pero yo les digo la verdad. Todos digan la verdad. La verdad. O sea, Él nos va a hablar la verdad. Dice, les conviene que yo me vaya porque si no me fuera, el Consolador, ¿quién es el Consolador? Espíritu Santo. Claro que es el Espíritu Santo. Si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, os lo enviaré, que quiere decir se los enviaré. Pregunto yo, ¿se fue Jesús? Sí, se fue. Se fue al Padre. Dijo, yo voy al Padre. Pero si me voy, se los voy a enviar. Y entonces ahí la inauguración de cuando lo envió fue el día de Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo, o la primera vez que descendió el Espíritu Santo. Pero a partir de ahí el Espíritu Santo fue enviado a todos los que creemos
en el Señor Jesucristo y realmente a cualquier persona, y todo lo que tiene que hacer para que se active eso es creer en Cristo, amén. Entonces Cristo se fue al Padre y nos envió su Espíritu. Diga conmigo, nos envió. Nos envió. ¿Estamos seguros que está con nosotros? Amén. ¿Que está en nosotros? Amén. Amén. Bueno, y termino en el tercer punto, en el verso 9, dice, y vamos a ver de el Señor que nos instruye. Ese es el tercer punto. Verso 9 dice, pero acerca del amor fraternal. Todos digan amor fraternal. Amor fraternal. ¿Qué entendemos por amor fraternal? A ver. Amor fraternal. ¿Cuál de todos los amores es? El de hermanos. El de hermanos. Ajá, gracias. El amor fraternal es el amor de hermanos. Y acuérdate, nosotros amamos a los hermanos porque son hijos de Dios. Amén. Y no amamos solo a los hermanos de mi congregación. Tampoco amo a los hermanos de mi congregación solo a los que me caen bien. ¿No? Porque todos Dios nos ha justificado en Cristo. Y esto incluye todos mis hermanos, de las denominaciones que sean, de los concilios que sean. Tal vez no creen como yo, no tienen que, porque yo tampoco creo como ellos. Pero todos creemos en Él. Y el que no cree, estamos trabajando para ayudarle a creer. ¿Alguien dice amén? Entonces, ahí vamos. Lo que menos podemos hacer es ponernos a juzgar a nuestro hermano, porque la Biblia dice bien claro, ¿tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su Señor está en pie o cae. Entonces, ¿quiere decir esto que nunca voy a decirle a mi hermano algo en que está mal? No quiere decir, sí debo decirle, si veo que abiertamente hay algunas cosas en que él está mal, pero decírselas a él es diferente que ventilarlas en Facebook y decir ahí un montón de cosas, ¿eh? Gente que critica predicadores acá y predicadores allá, y eso no va con el amor de Dios. Amén. Pues a lo mejor sí están haciendo mal, pero Dios es para el que trabajamos, no trabajan para nosotros, amén. Entonces Dios al final va a ver qué hace con cada uno. Lo que sí es importante, dice aquí, es que, verso 9, ahora estoy, amor fraternal. Fíjese la siguiente frase, no tienen necesidad de que les escriba. Fíjese lo que dijo ahí. Acerca del amor hacia los hermanos, que es el amor fraternal, usted no tiene necesidad que yo les escriba. Si yo fuera un tesalónico diría, ¿y por qué, hermano? Hermano Pablo, ¿por qué no nos va a escribir acerca de ese asunto? Y Pablo contestaría en la siguiente frase, porque ustedes mismos tiempo pasado, el habéis es, ya han aprendido de Dios, que se amen unos a otros. Eso a mí me llamó mucho la atención y de hecho por eso le titulé a este mensaje Instrucciones Divinas, porque si no, tú notas que Dios, Pablo les aclara a los tesalónicos y a nosotros que Dios es el que los instruyó
divinamente a ellos en cómo amar a los hermanos. ¿Ha oído el texto que dice que el que no ama no conoce a quién? A Dios. Fíjate qué gordo está eso. El que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, pero Dios, que es amor, nos instruye divinamente para amar a los hermanos. Y entonces, porque ahí cabría que alguien pudiera decir, hermano, pues es que yo no sé amar porque a mí no me han enseñado. Y para que nadie diga que es que no le han enseñado, entonces ahí es donde Pablo entra y dice, en esto Dios nos instruye divinamente a cada uno. Dios mismo, ustedes han aprendido de Dios. Si tú lees, eso no parece mucho. Eso pareciera como que, bueno, lo aprendí de la Biblia, es haberlo aprendido de Dios. No, pero si tú ves versiones más amplificadas, vas a ver que dice, a ustedes Dios mismo les ha enseñado. Y les enseñó a ellos, y les enseñó a los efesios, y les enseñó a los de Colosas, y nos enseña a nosotros. ¿Habrá alguien que diga amén? Amén. Porque hay cosas en las que Dios nos instruye divinamente. Y divinamente, ojo con esto, lo que Dios nos instruye divinamente nunca va a contradecir su palabra. Eso téngalo por cierto. Viene una instrucción divina, pero el hecho de que sea divina no quiere decir que va a ir en contra de nada de lo que Dios habla en su palabra. Eso para aclarar nuestros puntos acá básicos. ¿Quiero yo la instrucción divina? Sí, porque dice que Dios nos instruye, que en esto del amor no necesitas que te den A, B y C, sino que Dios nos ha puesto su vida en nosotros, y al ponernos su vida es su naturaleza, y al ponernos su naturaleza debemos saber amar. ¿Quién dice amén? Porque Dios nos ha enseñado. Ahora, como todas las cosas, ¿a cuántos les habrán enseñado algo y al tratar de hacerlo como que no sale muy bien? ¿Habrá alguien? Sí. ¿Y entonces qué se necesita? Práctica. ¿Sí? Porque si lo practicas y lo practicas, ¿cómo se dice? Con intención, va a ir saliendo mejor. Fíjate la diferencia en alguien que dice, Dios me enseñó a mí a amar. Y luego de pronto dice, ay Señor, no me salió. Bueno, lo voy a practicar hasta que me salga. Fíjate la diferencia a otro que dice, Dios me enseñó a amar. Pero como no me salió, yo me voy a olvidar de ese asunto porque eso no es para mí. ¿Ves la diferencia? Esa persona lo que está haciendo es negando a Dios, porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si no el punto que te quiero decir aquí es que si no me ha salido el amar como Dios quiere que ame, yo tengo que ponerme a practicar. Tratar siempre, buscar ser esa persona que Dios quiere que yo sea, que ame como Él ama. Y en el verso 10 dice, y también lo hacen así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Era una bola de amor ahí en toda Macedonia, de que todos reconocían este amor de Dios y lo compartían con todos. Fíjate, no era solamente ahí en su lugarcito, no era en su congregación. Dice, lo hacen con todos los hermanos que están por toda Macedonia.
Pero fíjate lo que dice en la última parte del verso 10. Dice, pero les rogamos, hermanos, otra vez, que abunden en ello más y más. Dígame, ¿qué les quiso decir Pablo? ¿O qué nos quiere decir Pablo en esa última frase? Pero les rogamos, hermanos, que abunden en ello más y más. ¿Qué les quiso decir? Que sigamos amando. Que sigamos amando, que amen más. Te lo voy a decir en coahuilense, que practiquen más. practiquen más. Que practiquen más. O sea, no te ha salido, practica más. No, es que ya le calé, hermano, y cuando fui a saludar a ese hermano que es muy serio, y no, nomás me hizo así, bien frío, y no, yo ya no voy a ir. ¿Qué debe de hacer? Práctica, dígalo, practicar más. No, es que mi esposo es bien serio, no, es un hielo. Y ya, pues ya no lo voy a intentar. ¿Qué debe de hacer? Eso es lo que dice ahí, hermano. Abunden. Les rogamos, hermanos, que abunden en ello más y más. No solamente un más, sino más y más. El Juan 6:45 nos habla de este instruir por Dios. Juan capítulo 6 verso 45 dice, escrito está en los profetas. Fíjate lo que se habló cientos de años antes de que apareciera el Mesías, hacer este consumado es donde tú y yo vivimos. Fíjate lo que se habló por los profetas. Y serán todos, ¿qué tantos? Todos. Todos. ¿Qué serán todos? Enseñados por Dios. ¿Quién los iba a enseñar? Dios. Imagínate. Estaba escrito ahí de años y años y años. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Pero a mí me llamó la atención esa primera parte. Y serán todos enseñados por Dios. Hay gente que dice, hablando de cosas que no saben, pero hay gente que dice, no, Dios está tan ocupado que nunca oye, no tiene tiempo para oír mi oración. Dios está ocupado con las galaxias, con los mundos, con todos los sistemas. No tiene tiempo para una persona tan insignificante como yo. Eso es porque no sabe el valor que tiene en Cristo. Porque aquí la Biblia dice que Dios hasta tiempo toma, ¿para qué? Para enseñar a quiénes. Todos. A todos, que quiere decir a cada uno de los que somos de Él. Y serán todos enseñados por Dios. Por eso, en cuanto al amor, en primer lugar, y es donde hace el énfasis, en cuanto al amor, Dios mismo viene y nos enseña para que ese amor salga genuino, para que ese amor salga no imitado, no como el que alguien me dijo, sino como el amor de Dios, en primer lugar. Y luego en Juan 14:26, hablando del Señor que nos instruye, Juan 14:26 dice, mas el Consolador, otra vez aclara, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Cuando dice enviará en mi nombre, nunca hay que olvidar ahí que simplemente está diciendo enviará en mi autoridad. A veces decimos en el nombre del Señor Jesús, pero no entendemos que lo que estamos diciendo es lo estoy orando en el nombre del Señor Jesús porque oro en la autoridad que Él nos ha concedido. Y cuando Él dice que enviará al Espíritu Santo en su nombre, es que en lo hecho por Él, en lo realizado por Él, en lo ejecutado por Él. Y luego dice, Él, el Espíritu Santo, les enseñará todas las cosas. Fíjate eso. ¿Qué nos va a enseñar? ¿Qué nos enseña el Espíritu Santo? Todas las cosas. Y si hablas de todas las cosas, hablas de todas las cosas. Cómo vivir, cómo tratar a tu familia, cómo tratar a los demás,
No, pero es que en mi congregación no se han hablado cursos de eso todavía. Se van a hablar, pero si no se han hablado, el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Porque tenemos dentro de nosotros a Dios, amén, que nos enseña, nos aclara y que es el mejor maestro de todos. Alguien dirá amén. Amén. Y luego dice, y también les recordará todo lo que les he dicho. En otras palabras, nos recuerda su palabra. Por eso, cuando estás así medio decaído, viene la palabra y dice, no te rindas, sigue adelante, Dios te ama. Y el Espíritu Santo nos recuerda esa palabra que viene y nos da ánimo. ¿Alguien podrá decir amén? Amén. Bueno, entonces, tenemos en esta porción, terminando, 3 cosas que yo vi de interés. El Señor que nos ordena la pureza. El Señor que nos da, y lo que hablamos aquí que nos da, básicamente es que nos ha dado su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo nosotros no andamos buscándolo, hermanos. Eso es clave para nosotros, porque no podemos andar buscando lo que ya nos ha dado. No podemos andar buscando lo que ya tenemos. Y por último tenemos al Señor que nos instruye. Nos instruye especialmente en cuanto al amor. Por eso, si tú notas, hijos, vamos a hablar esto, hijos que los padres dicen, no, pues es que mis hijos, hermanos, son muy rebeldes, no se quieren entre ellos, o me responden mal, bla, 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 etcétera, etcétera. Ustedes no entienden. ¿Por qué es eso? Porque no han madurado en Dios, y no han madurado porque son adolescentes en su mayoría, en la mayoría de los casos. Y la palabra adolescente quiere decir que adolecen de algo, les hace falta algo. Y eso que les hace falta es crecer, entregar esa vida total a Dios, y por eso depende de nosotros como padres pastorearlos hasta que lleguen a esa madurez, donde ya no les haga falta eso. Ahora hay adultos que todavía les hace falta, ¿verdad? Pero ese es otro asunto, ese es otro tema. Pero hablando de los hijos, el Señor que nos instruye, nos enseña a amar, y nos dice que hemos aprendido hoy, creo, que lo que debemos de hacer cuando no nos sale el amar, hay que practicarlo más y seguir haciéndolo, porque eso es importante, pero también que a través de su Espíritu Santo nos enseña todas las cosas y nos recuerda todas las cosas. Concluyo en el verso 11 y 12. Y dice, y que procuren tener tranquilidad. Todos digan tranquilidad. Tranquilidad. Ajá. Y ocuparse en vuestros negocios. Esa parte ahí es, en inglés dicen, mind your own business. No te andes metiendo en los asuntos de otros, sino ocúpate de tus asuntos, ocúpate de tus negocios. Y trabajar, todos digan trabajar. Trabajar. Ajá, aquí dice con vuestras manos. Pero hay gente que acá trabaja con la mente, que trabaja con la sabiduría, que trabaja con la inteligencia. Está bien. Pero trabajar de la manera que les hemos mandado. Fíjate hasta lo que tuvieron que mandarles. Porque Él tuvo que mandarles que tenían que trabajar. Porque andaban de vaguillos. Todo el día jugando dominó ahí en la mesa y ahí se la pasaban. Y Pablo dijo, no, ¿qué es eso de que están ahí todo el día haciendo nada? Me imagino que les mencionó aquella frase célebre que Dios le dio, el que no trabaje, que no coma. Y entonces aquellos se pusieron la pila y dijeron, no, si es así, entonces sí quiero comer, entonces tengo que trabajar. Les tuvo que enseñar esas cosas básicas. Y como esas cosas básicas también hay que enseñárselas a nuestros hijos también, porque no se las saben. Pero depende de nosotros enseñárselas con amor, con sabiduría, con gracia. Y entonces dice, tengan tranquilidad, ocúpense de sus propios asuntos, no se anden metiendo los de los demás.
trabajen como les hemos mandado y luego dice también que anden honradamente. Anden honradamente, pues no robando, no haciendo las cosas indebidas, no metiéndote en la vida de los demás. Y dice, y de nada tendrán necesidad. Ustedes no tendrán necesidad de nada. Así que ahí concluimos la lección de hoy. Jaime, ¿habrá alguien a quien saludar en esta noche? Sí, O alguien que nos haya mandado un saludo. sí, claro que sí. Estuvo conectado Joel González, Saludos. Guadalupe Cardona. Ah, Mi esposa también estuvo conectada Saludos. desde Puerto Ordaz. Nos mandaron saludar a todos. Ándale. La hermana Meche también estuvo conectada. Tito Morales también hizo un comentario a mi esposa que vivimos en fe del Hijo de Dios porque Él vive en mí. Fue cuando empezó Sí, los estamos comentarios. en la lección. Y también hubo un saludo muy especial desde Guayaquil, Ecuador. La hermana Sofía. Ajá, dice un saludo para todos mis queridos hermanos y espero que se oiga hasta allá que también la queremos mucho. Claro. Y también Linda Bautista se conectó, Luz Manzanares, y referente al último comentario, dice el Espíritu de Dios que vive en mí porque Él me lo dio y por creer en su Hijo. Eso lo comentó Sara Zavala. Amén. Él me lo dio. Bueno, un saludo a todos. Amén. Les amamos y hasta donde están les agradecemos que se conecten en Lismeric, en Puerto Ordaz, sobre todo. Gracias por ese saludo a Sofía y bueno, a todos los que se han conectado. Agradecemos su sintonía y esperamos que sean edificados. ¿Cuántos pueden decir? Les amamos. Les amamos. Amén. Gracias. Un abrazo. Hasta allá.